Muy bien. Entonces, fundamentos de la fe, la necesidad de un redentor y vamos a ver hoy la caída de la humanidad y la transmisión del pecado. Y primero tenemos que hablar, mis hermanos, la que sigue, por favor, tenemos que hablar de la caída de la humanidad, pero dentro de ese tenemos que hablar del primer pecado. Fíjese fíjese cómo lo estoy separando. El primer pecado y el pecado original. Cuando hablamos del pecado original, ¿sí? Ahí está ya. Cuando hablamos del pecado original, no me estoy refiriendo, o no nos estamos refiriendo al primer pecado cometido. Cuando hablo del pecado original, no me estoy refiriendo al primer pecado cometido. Por eso yo lo estoy separando. Por eso se separa. Una cosa es el primer pecado y otra cosa es el pecado original. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de pecado original. ¿Sí? Entonces, el primer pecado, cuando hablamos de pecado original, no me estoy refiriendo, no nos estamos refiriendo al primer pecado cometido, o sea, el pecado de Adán. No me estoy refiriendo a eso. ¿Sí? Cuando hablo de pecado original. ¿Sí? La doctrina del pecado original habla de las consecuencias que tuvo ese primer pecado. ¿Sí? Eso es la doctrina del pecado original. Las consecuencias que tuvo ese primer pecado de Adán. Estoy hablando de la humanidad. ¿Sí? A eso nos referimos cuando hablamos de la doctrina del pecado original. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y con esa pregunta ahí empieza muchas ramas de cristianismo. Con esa pregunta. Pero bueno, pecado original nos referimos a las consecuencias que hubieron a partir del primer pecado de Adán. Como iglesia Camino de Salvación, mis hermanos, creemos que algo muy grave ocurrió afectando a toda la raza humana. Cuando Adán peca, creemos que algo grave ocurre porque a partir de ahí vemos una afectación grande en el ser humano. A eso le llamamos la caída de la humanidad. ¿Sí? A eso le llamamos la caída de la humanidad. A las consecuencias que tuvieron en el ser humano el primer pecado, que fue el de Adán. A eso nos referimos cuando decimos pecado original. ¿Cómo? Dígame, hermano. No, ahí va otra vez. El primer pecado es de Adán, ¿correcto? El que cometió Adán, ¿sí? Cuando hablamos, o cuando escucha a alguien, o nosotros cuando hablamos del pecado original, el pecado original es la doctrina que habla de las consecuencias que hubo a partir de ese primer pecado. Sí, son las consecuencias del primer pecado. Esas consecuencias que hubo sobre toda la humanidad es lo que llamamos la caída de la humanidad. ¿Sí? El pecado, ahí, gracias hermano. El pecado y la culpa de Adán han sido, y esto lo voy a ir explicando, porque no se me vayan a... El pecado y la culpa de Adán han sido imputados o acreditados a todos sus descendientes. ¿Sí? Ahí va otra vez. El pecado y la culpa de Adán han sido imputados o acreditados a todos sus descendientes. Y todos los hombres, sin excepción, ahora nacen llevando la naturaleza caída de Adán y exhibiendo su hostilidad hacia Dios. Pecado y la culpa de Adán han sido imputados, acreditados a todos sus descendientes, y todos los hombres, sin excepción, ahora nacen llevando la naturaleza caída de Adán y exhibiendo su hostilidad contra Dios. Entonces, vamos en eso, en esa frase, es lo que vamos a navegar. ¿Sí? Primero,
La transmisión del pecado. ¿Qué sigue, por favor? La transmisión del pecado, porque estamos diciendo, o como iglesia creemos, que después de ese primer pecado hay consecuencias en toda la humanidad, y toda la humanidad creemos que nace con esa naturaleza inclinada al mal. Pero vamos a ver si no lo estamos inventando nosotros. Romanos, capítulo 5, versículo 12 hasta el 19, vamos a ver todos esos versículos, porque es el versículo más claro, más directo, que habla de esta realidad. ¿Sí? Y comienza el versículo 12, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Entonces ya Pablo nos está diciendo que ese primer pecado tuvo afectación en toda la humanidad. ¿Sí? Entró en todo el mundo. Y cuando habla del mundo, y vamos a ver, se refiere tanto al mundo literal, los de la tierra, como a la humanidad. Y ahorita vamos a verlo con versículos. Entonces, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo, ¿qué introdujo? La muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Ahora, ahí se puede malentender por cómo están acomodadas las palabras. O sea, consecuencia de que, o sea, el que todos han pecado muestra que todo el mundo está afectado. El que todos han pecado, las consecuencias de que todos han pecado es la muerte. ¿Sí? Versículo 13. Es cierto, la gente ya pecaba, esta partecita es bien importante. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. ¿Quién entregó la ley? Moisés. ¿Sí? Aún antes, en ese tiempo, desde Adán hasta Moisés, antes de que existiera la ley, la gente ya pecaba, dice Pablo. Pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Entonces, ¿quiere decir que todos ellos son salvos? No. Pablo después habla en otros versículos, ¿sí? Donde todos tienen la conciencia, ya hablamos de eso en Fundamentos y Principios. Todos tienen la ley escrita en sus corazones. Los mayas, los aztecas, todo ese tiempo que, bueno, que de hecho los aztecas vivieron más o menos en el año antes y después de Cristo, la existencia de los mayas fue por ahí. Pero bueno, todo ese tiempo de gente que no conoció el evangelio, que estuvo antes de que la ley se estableciera, todo ese tiempo de gente va a ser juzgada por Dios según la ley escrita en sus corazones. Porque toda la humanidad, sin excepción, tiene una conciencia. Y esa conciencia les dicta el bien y el mal. Sea azteca, sea maya, sea griego, lo que sea. Y Dios va a juzgar a ellos conforme a ellos. Versículo 14. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. O sea, ese versículo precisamente está dando, de hecho, eso. Todos han pecado en ese tiempo. Incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios como lo hizo Adán. O sea, incluso todas esas personas que vivieron durante ese tiempo, a las que Dios no le habló directo como Adán, o no les dio la ley directa como sí lo dio a Israel, van a ser juzgadas por su conciencia, por la ley escrita en sus corazones. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Versículo 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, ¿qué dice? Trajo muerte a muchos. ¿Sí? Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Adán y Cristo. Por uno entró el pecado, por otro entró la salvación. ¿Sí? Un solo hombre. Versículo 16. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación. Pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios.
a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Versículo 18. Así que un solo pecado de Adán trae consecuencia para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Pregunta. Son versículos, es un versículo, bueno, una parte larga. Pero Pablo deja en claro, llegó el pecado de Adán, infectó a toda la humanidad. Pablo deja claro. ¿Sí? También deja claro que la salvación entró también por un hombre llamado Cristo. ¿Sí? No hay pregunta. Quedó claro. El versículo es claro. No, este va a ser. Mm, Adelante. Todo eso sí, la única consecuencia que vamos a decir que fue solo para ellos fue sacarlos del jardín. Todo lo demás lo heredamos. ¿Sí? Yo sé que ahorita puede haber dos preguntas, pero déjenme avanzar. ¿Sí está claro, hermanos? ¿Sí? Muy bien, ahí va. Eso fue una sola cita de la Biblia, ¿eh? Bueno, varios versículos. 1 Corintios, capítulo 15, ya está más cortito, versículo 21 y 22. Pablo otra vez a la iglesia de Corinto, ¿sí? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, eso es Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No significa que David fue consecuencia de adulterio. Eso no se está significando, porque así no fue. Entonces, ¿qué significa? Que todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa, con esa inclinación hacia el pecado, ¿sí? Con esa inclinación hacia la maldad. Entonces, de estos versículos que hemos visto, voy a hacer tres, tres índices. No sé cómo, no me acuerdo cómo se dice. A, B y C. Del primero van a salir varias explicaciones. ¿Sí? Primero, inciso A. Todo esto es consecuencia de lo que ya vimos en los versículos. Inciso A. Dios hizo a Adán. ¿Qué vemos? O sea, ¿qué sacamos de estos versículos? ¿Qué aprendemos? Dios hizo a Adán para ser el representante o cabeza de toda la raza humana. Es lo que queda implícito en los versículos que acabamos de ver. ¿Por qué queda implícito, hermanos? Porque está poniendo a Adán como representante, pero también a Cristo como representante. Porque por uno entró el pecado a todos y por otro entra la salvación a aquellos que lo reciben, que es otra cosa de la doctrina de la gracia. No a todos, nomás a los que lo reciben. ¿Sí? Pero los dos traen salvación, los dos trajeron salvación. Bueno, perdón, Cristo trajo salvación, Adán trajo el pecado. ¿Sí? Entonces, como cabeza, ¿sí? Adán actuó en representación de toda la humanidad y las consecuencias de sus acciones nos afectan a todos. A todos. Eso se conoce, espérame. Eso se conoce como federalismo. O que Adán, espérame, hermano, espérame. O que Adán
o sea, federalismo, ¿verdad? Pero lo que queremos decir con federalismo es que Adán fue la cabeza federativa. Así como el presidente de México, Andrés Manuel, aunque no me guste, él es mi representante. Aunque a todo Estados Unidos, casi todo Estados Unidos no le guste Biden, es su representante. ¿Sí? En un sentido muy similar, fue la actuación de Adán y también la actuación de Cristo. ¿Sí? Él estuvo representando a toda la humanidad. Y en el momento que pecó, pecó en representación de toda la humanidad. ¿Sí? Fíjese lo que decía un teólogo, nomás escúcheme, no lo tengo ahí. Adán, cuyo nombre significa de hecho humanidad, estaba actuando como la cabeza federal de la raza humana, representándose a sí mismo y a toda su descendencia, de modo que cuando cayó, todos sus representantes cayeron con él. Todos cayeron con él. Ahora, como le dice, como les dije, del inciso A salen varios subíndices. Número 1, el pecado provocó estragos en todo el cosmos. Cosmos es la palabra para referirse a todo el universo, toda la creación, todo. ¿Sí? Fíjense lo que estoy diciendo. El pecado trajo estragos a todo el universo. ¿De dónde lo estoy sacando? Romanos 8:20 al 23. Dice Pablo, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las promesas del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la opción de redención de nuestro cuerpo. Dios a través de Pablo nos está diciendo ahí que no nomás la humanidad fue afectada, sino que también toda la creación. ¿Sí? Las espinas, los carros, los animales salvajes, de ahí creemos que empieza a salir todo eso que hemos hasta ahora. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, seguimos echando a perder el mundo en el que estamos. Y sigue siendo consecuencia del pecado. ¿Sí? Número 2. El pecado provocó un alejamiento. El pecado provocó un alejamiento entre el ser humano y Dios. Adán estaba en perfecta comunión con Dios. Adán y Eva estaban en perfecta comunión con Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Pecan y esa comunión, esa cercanía, se quiebra, se rompe. ¿Sí? Como resultado de la caída, estamos por naturaleza. Acuérdense, cuando uso la palabra naturaleza, me estoy refiriendo al ser, al ser, ¿sí? A mi esencia. Mi naturaleza está en estado de enemistad con Dios. O sea, mi hija, mi hija de 4 años está en un estado de enemistad con Dios. Sus hijos están en un estado de enemistad con Dios. Son enemigos de Dios. Y si mueren ahorita sin Cristo, van al infierno. Ahí deje sin seguir, pero eso es otro tema. Si realmente creemos eso, pues entonces vamos a actuar en consecuencia. ¿Sí? Por eso le digo que aunque los enseña y todos, no todos lo creen al final, con nuestros actos negamos la doctrina. Pero bueno, yo como que quiero predicar, ¿no? No, no. Lo que creemos nosotros es que los niños que no tienen conciencia del pecado,
que no tienen conciencia de su propio pecado, cuando mueren, son salvos por la gracia de Dios también, por la muerte de Cristo. Eso es lo que creemos. Hay muchos que lo creen, que no lo creen, muchas ramas, pero nosotros creemos que sí son, siempre y cuando no tengan conciencia de pecado. Eso es otro tema, ¿va? Eso es otro tema. Ahora, ¿a qué punto, a qué edad? Pues quién sabe, hermano. Porque ahorita mi niña ya si le digo que haga algo y no lo hace, pues ya sabe que está mal, porque va y se esconde. ¿Eso es conciencia de pecado? Pues no sé. ¿Hasta qué punto? No sé. Pero mínimo les aseguro que los bebés, 1 año, 2 años, estos no tienen plena conciencia de pecado. Romanos 3:23 es muy claro, ¿eh? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos han pecado. Número 3, el pecado provocó un alejamiento entre los seres humanos. Entre los seres humanos. ¿Por qué? Por toda la gran violencia que existe entre los seres humanos, tanto a nivel de relaciones personales como a nivel global. ¿Sí? Toda esa tensión, toda esa problemas, roces que tiene la humanidad, todo ese egoísmo, soberbia, buscar primero yo antes que tú, pisotear al otro, subirte al otro, realmente lo único que es pecado. A eso, de ese punto corrompió el pecado. ¿Sí? Entonces, hubo corrupción, también vino a separar también las relaciones humanas. También las afectó, también fueron corrompidas. El Salmo 50, que tanto me encanta usar a mí, el Salmo dice, hey, habla de tu hermano. Va, o sea, le das la espalda a tu hermano y vas y hablas de él. Romanos 3, Romanos 3, también habla lo mismo. ¿Va? Lengua, pide. Puro veneno. Y de hecho, Romano, ese no hay justo ni un uno, está dividido en 3 partes, que después lo vamos a ver, pero son 3 partes que están hablando de eso. ¿Sí? Número 4, el pecado provocó estragos, perdón, en el ser humano para consigo mismo. ¿A qué me refiero yo? Todos esos problemas, voy a usar la palabra psicológicos, pero realmente son espirituales, psicológicos, ansiedades, depresiones, baja autoestima, odiarse a sí mismo, todo eso es consecuencia del pecado. Es consecuencia del pecado. Hubo separación entonces de Dios para con el hombre, bueno, del hombre para con Dios, mejor dicho. Hubo separación entre los seres humanos, hubo separación, perdón, hubo primero daño a la creación, separación entre el hombre y Dios, alejamiento entre los seres humanos y provocó estragos hasta en el ser humano en sí mismo. Fíjense lo que decía este predicador también, porque tiene que ver mucho con lo que estoy diciendo. No estamos realmente orgullosos de tener dinero. Estamos orgullosos de tener dinero, más dinero que la otra persona. Sí, bien lo que acabo de decir, ¿eh? Me encantó porque nunca me iluminó. No estamos orgullosos de tener dinero. Lo que me preocupa, lo que me provoca el orgullo es que tengo más dinero que el vecino. No estamos realmente orgullosos de ser inteligentes. Está peor a mí. Sino de ser más inteligentes que el otro departamento o que el otro ingeniero. Ese es el orgullo. No estoy muy orgulloso de ser tan espiritual. Estoy orgulloso de que soy más espiritual que el otro hermano. O que el otro hermano. Porque no crea, porque seguimos teniendo esa tendencia al pecado. Seguimos teniendo la carne. Y esto sigue pasando a nosotros. Así
de corrompidos estamos. O sea, ni siquiera es por mí mismo. Ese falso amor por mí no es cierto. Es porque estás mejor que el vecino. Es porque estás mejor que el del enfrente. Es por eso. La autoestima, y ya como cristiano no debe haber, porque más alta autoestima no puede haber un ser humano sobre la faz de la tierra que aquel que es escogido de Dios. Pero todos los demás basamos nuestra autoestima en lo que los demás opinan de nosotros. Siempre, constantemente. Yo sé que no tiene mucho que ver, pero hay un personaje en una serie de caricatura que nos gusta mucho a mi esposa y a mí, y ese personaje es ciego y tiene una frase. Una ventaja de ser ciego es que no me tengo que preocupar por cómo me veo. Y la autoestima está tan dañada en el ser humano que tu orgullo, la estima a ti mismo en sí, nace de lo que los demás opinan hacia ti. Estamos totalmente corrompidos. Ahorita entramos a eso. Bueno, esos son los 4 incisos del inciso A. Inciso B. No se preocupe, nomás ese tenía 4. Dios imputó el pecado. Dios imputó el pecado de Adán a todos los hombres. Acuérdense que esto estamos viendo, son consecuencias de los versículos que leímos al principio. Dios imputó el pecado de Adán a todos los hombres. Las palabras imputar e imputación vienen del verbo del latín imputare, que significa considerar, contar, atribuir o cargar a la cuenta. Con respecto a la caída, significa que Dios atribuye o carga el pecado de Adán a la cuenta de toda la humanidad, de todo hombre que nace. ¿Sí? Dios puso, así como la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros y nuestra injusticia a Él, bueno, la injusticia de Adán nos fue imputada, el pecado de Adán, las consecuencias fue imputada a toda la humanidad. Me fue puesta a mí, a mi cuenta. ¿Sí? En inciso C, Dios entregó a todos los hombres a la corrupción moral. O sea, no solamente soy culpable, sino que también mi esencia está corrompida. Mi moralidad, que la moralidad otra vez parte a partir de esa conciencia, ¿sí? Está corrompida. Somos moralmente corruptos. Moralmente corruptos. La paga del pecado de Adán no solo fue la muerte, sino también la corrupción moral, lo cual también fue herencia a todos los hombres. Él cayó de su estado original de justicia y se volvió una criatura moralmente corrupta. ¿Sí? Cada uno de los descendientes de Adán nace completamente inclinado a la maldad y a la enemistad con Dios. Tenemos una naturaleza caída y corrupta, de la cual fluyen todos los pecados que cometemos. Y otra vez, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. ¿Sí? Mis hermanos, las escrituras son claras al decir que hay algo inherentemente malo en nuestro carácter. Y la experiencia cotidiana lo testigo. O sea, vamos a un lado de la Biblia. Y lo dije en una de las explicaciones. Hay más pruebas de la existencia de la maldad que la existencia de la bondad. Si yo veo la humanidad, ¿sí? En la Biblia, tengo que llegar a la conclusión honesta de que toda la humanidad algo le pasó. Porque hay maldad a todos lados y en todos lados. ¿Sí? Ahora, preguntas hasta aquí. Qué bárbaro, me voy a ir a clases a ver dónde. Mm. Dios actuó hasta que Adán actuó. Sí, por eso mismo. Ya las funcionamos. Sí.
Muy bien. Viene una pregunta un poquito apologética, porque no sé si alguien aquí la tenga. Que sigue, por favor. Y no me lo vas a cambiar, ¿eh? Déjame. ¿Cómo puede ser justo Dios? Yo mismo me hago las preguntas, hermanos, porque no me las hacen. ¿Cómo puede ser justo que Dios impute el pecado y la culpa a toda la humanidad? Yo no escogí representante. Y es una pregunta de cualquier persona, nuestros hijos no lo puede hacer. O sea, pues, ¿por qué? ¿No es justo? Yo no estuve ahí, yo no lo escogí. ¿Qué decimos Andrés Manuel? Lo mismo, yo no lo escogí. Entonces, ¿quién? Más o menos. Bueno, son varias respuestas, ¿eh? Son tres respuestas. Tenemos libre agencia. Fíjese, fíjese. Si Dios esperara de nosotros que le habláramos por voluntad propia, sabiendo ya que todo el mundo nace corrupto, ¿usted cree que alguien va a ir a Dios de manera voluntaria, sinceramente? Sinceramente, ¿eh? Porque con Jesús iban, ¿por qué? Todos estuvieron en la entrada triunfal, pero ¿cuántos estuvieron en la crucifixión? ¿Qué le dice Jesús a los apóstoles? No los cogí, ustedes no me cogieron a mí, yo los cogí a ustedes, pero nos estamos adelantando un poquito, pero nomás para que vayamos entrando en ese razonamiento. Ujú. Esa es la primera respuesta, porque Dios es Dios. Porque Dios siempre ha mostrado perfecta justicia y jamás ha mostrado ser injusto. ¿Sí? Él fue el representante escogido por Dios. Dios escogió a Adán para ser nuestro representante. Entonces, de entrada le podríamos decir a alguien, porque Dios es Dios, porque Dios ha mostrado justicia, porque sí, estás viendo a Adán y vamos a ver a Cristo, su hijo. Dios lo quebrantó para que tú tengas la salvación. ¿Sí? Entonces, primero, ¿es justo? Sí, porque Dios lo escogió. Ahora, vamos, entre comillas, a hacer un lado que Dios es justo, que ya con eso debe ser su respuesta suficiente. ¿Sí? Porque, digo otra vez, Dios, su carácter, su persona nunca ha mostrado ser injusto. Pero vamos a separar esto un poquito. Que Dios permitiera, ahora sí la que sigue, la 2. Ahí está. No, la 2. Ahí está. Que Dios permitiera que un hombre fuera probado a nombre de todos los demás hombres es una demostración de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Adán fue el hombre más apto y capaz de toda la raza humana. Él vivió en un lugar limpio del pecado y la corrupción que hoy prevalecen. Dios eligió el más grande y noble entre todos para ponerse en nuestro lugar. Adán tenía tanto la capacidad de pecar como la capacidad de no pecar. Nosotros, si hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. ¿Qué más justo? Dios, vamos a verlo así. Ahí está. Puedes pecar o puedes no pecar. Está tu libertad. Y el hombre escogió pecar. Estás en un ambiente donde no hay pecado, no existe nada.
Nomás te estoy diciendo, de ese árbol no comas. Lo único. Ahí va. Adán y Eva no fueron creados como pecadores, pero tenían la capacidad de pecar. Sabemos que tenían la capacidad de pecar porque pecaron, ¿verdad? Sin embargo, también tenían la habilidad de no pecar. Dios les dio el mandamiento de no comer del fruto del árbol prohibido. Y ellos tenían la habilidad moral para obedecer a Dios. Tenían la habilidad moral para obedecer a Dios. Así que tenían tanto la capacidad de pecar como la capacidad de no pecar. Número 2. Número 3. Demostramos nuestra voluntaria complicidad a la rebeldía de Adán cada vez que pecamos. Yo lo hubiera hecho mejor. Pues llevas 20, 30, 40, 15 años pecando todos los días. Tú dime. Vámonos por estadística. A partir de aquí, entonces, tenemos que ver la depravación total del hombre. Porque creemos que hasta la última membrana del ser humano, alma, cuerpo, espíritu, todo está contaminado. El ser humano, como creemos, es incapaz de buscar a Dios. Entonces, ¿cómo Dios me manda al infierno si yo soy incapaz de buscarlo? No me encanta hacer este tipo de preguntas. ¿Cómo? Si soy incapaz, si creemos, ya lo estamos viendo, un poquito, ahí estamos viendo tinteles de lo que va a ser eso. Entonces, ¿cómo Dios puede juzgar a alguien que está totalmente corrompido, que no tiene una micronésima parte de poder buscarlo? Porque dice Romanos, no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay. Entonces, por eso lo vamos a ver.